Vamos a comenzar con la definición de qué es una curva suave. Es importante que hoy lo tomemos, ya que este concepto se sigue utilizando durante todo el curso, porque es característico de casi todos los teoremas que las curvas sean suaves, ¿verdad? Es que realmente es una curva suave. Supongamos que tenemos una curva C representada por X como una función de t y y como otra función de t. Tenemos ecuaciones paramétricas, pero en un intervalo y, ahí vamos a ver las posibilidades del intervalo y. Entonces se dice que es suave si la primera derivada de f y la primera derivada de g son continuas. Esa es la parte medular, que las funciones que nos den que dependen de t sean continuas. Y dice no son simultáneamente cero, excepto en los puntos terminales de y, o sea, ya sea al principio o al final del intervalo. Ahora también la curva AC se dice que es suave a trozos o partes, también es el equivalente. Si es suave en todo subintervalo, ahí hizo falta una V, perdón, una V, en todo subintervalo de alguna partición del intervalo E. O sea, tenemos un intervalo, lo podemos dividir en varias partes y a eso se le llama suave a trozos. Con eso terminamos ese tema y vamos a iniciar el de la clase de hoy. O sea, la clase prácticamente comienza ahorita, pero tenemos la ventaja que la vamos a terminar el próximo lunes. Solo me dicen si ya terminaron de copiar porque voy a cambiar de diapositiva. Ok. Muy bien. El tema de hoy es el 10.3 y el rótulo o el título, ecuaciones paramétricas y el cálculo. La idea es ejemplificar para que sirve realmente lo que estamos viendo. Lo que vamos a tratar de ver son las pendientes y las rectas tangentes. Pendientes y rectas tangentes. Pero para eso vamos a comenzar con la forma paramétrica de la derivada. Y copiamos el texto que dice, si una curva suave, ahí comenzamos el rollo,
digamos que identificada por una C mayúscula. Si una curva suave C está dada por las ecuaciones x igual a una función de t y la y también igual pero a otra función de t. Esas son las ecuaciones paramétricas que las hemos visto. Entonces la pendiente de esa curva C en un punto XY es 2 puntos entonces diremos que la pendiente, pues nosotros sabemos que es la derivada de y con respecto de x, escribiéndolo como diferenciales de y en dx. Pero eso perfectamente lo podemos, como dy es un número y dx es otro número, lo podemos dividir ambos dentro de un número que fuera de t. Recuerda que es cierto que uno habla de derivada, pero la derivada es un número también al final. Entonces aquí pues es obvio o es evidente que si cancelamos el dt de arriba con el dt de abajo, por aquel famoso teorema de producto de extremos igual a producto de medios, entonces nos vuelve a quedar dy en dx. Entonces no es difícil encontrar la derivada para funciones paramétricas. Pues se van a tener que derivar con respecto a su parámetro, tanto la y como la x. Pero tenemos que hacer la salvedad que dx en dt, que es el denominador, no puede ser cero. De ser cero tendríamos un gran problema. Entonces ejemplificamos ese pequeño concepto que acabamos de ver con un ejemplo. El ejemplo dice hallar la derivada de y con respecto de x para la curva dada por 2 puntos. Digamos que la x es igual al coseno de t y que la y es igual al seno de t. Solución entonces. Partimos que si lo que queremos encontrar es la derivada de y con respecto de x, diremos que la derivada de y con respecto de x, y de acuerdo a lo que acabamos de ver, será de y en dx, pero dividimos ambos por dt. Fue lo que explicamos hace un ratito y lo repetimos con el objetivo que usted se dé cuenta que realmente es bastante fácil también. Entonces nosotros necesitamos encontrar, probablemente de una manera aparte, esas dos derivadas que están ahí indicadas. Entonces, para nuestro problema, si x es igual al coseno de t, entonces la derivada de x con respecto a t, ¿cuánto valdría? ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos el seno de t. Como estamos encontrando derivadas no diferenciales, ahí se quedaría. Y como la y vale el seno de t, entonces la derivada de y con respecto de t sería la derivada del seno, pero la derivada del seno es el coseno de t. Entonces, si a esto le llamamos ecuación 1, sustituimos estos dos valores
en la ecuación 1, con el cuidado que el dy en dt va primero. Podemos decir entonces que la derivada de y con respecto a x, sustituyendo lo que ya encontramos, sería coseno de t dividido dentro de menos el seno de t. Si hacemos algunas operaciones algebraicas, la derivada de y con respecto de x va a ser primero negativa, totalmente negativa. Y el coseno sobre el seno, por nuestras identidades trigonométricas, sería la cotangente de t. Esa sería entonces la derivada de y con respecto de x. Para este problema, por supuesto. ¿Alguna pregunta de la derivada? Es fácil, ¿no? La derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada de y con respecto de t dividido entre dx en dt. Claro, si el parámetro cambiara, digamos que fuera p, entonces será la derivada de y con respecto de p dividido entre la derivada de x con respecto de p. La secuencia es la misma. Pero veamos o investiguemos qué pasa con las derivadas de orden superior. ¿Se recuerda qué quiere decir derivadas de orden superior? Cuando uno tiene ideas de lo que es en una variable, solo es de complementar. La derivada de orden superior no hay ninguna definición nueva, sino que se conoce como derivada de orden superior a la segunda derivada, a la tercera derivada o a la cuarta derivada. Claro, aquí vamos a tener que hacer algunas operaciones porque no va a ser tan fácil encontrar la segunda derivada. Si estuviéramos hablando en una función, entonces sería fácil escribir la segunda derivada, porque diríamos que la derivada segunda de y con respecto de x dos veces es la segunda derivada. Pero para nosotros esto va a ser igual a escribir la derivada o el diferencial de la primera derivada. Y todo eso dividido con respecto de x. Esto es muy importante tenerlo bien claro, porque de ahí va a venir toda una formulación. Pero lo más importante es que la segunda derivada con respecto a x es derivar la primera derivada y de ahí volverla a derivar. Eso es todo. ¿Ok? Ahora bien, lo que nosotros queremos o podemos poner transformando esto a la variable t, o sea, al parámetro. Entonces nos va a quedar con azul la derivada y aquí pues hacemos lo que ya hicimos. Vamos a derivar derivada de y con respecto de t y lo vamos a dividir dentro de dx en dt. Eso es solo la parte de arriba. Y la parte de abajo nos va a quedar el diferencial de x. Pero esos dos dt que están ahí podemos jugar con ellos. Por ejemplo, puedo decir que esto es igual a la derivada de y con respecto de x, pero con respecto al primer dt. Y eso dividido, ahora dividimos el de x por el otro dt. Lo importante es que esos dos dt se mantengan. ¿Ok? Por lo tanto, podemos concluir, la conclusión sería, como hay varias igualdades, la conclusión sería que la segunda derivada de y con respecto de x, que fue donde empecé mi deducción, es lo que tengo en el lado izquierdo. Eso dice que va a ser igual a lo que llegué en el lado derecho, que sería la derivada de y con respecto de x, pero eso con respecto de t dividido dentro de dx en dt.
no es necesario que se aprenda la fórmula, es más importante que se aprenda el proceso. Y el proceso está aquí definido, de aquí hasta el final. Solo es de ir jugando con los respectivos conceptos. Tal vez el paso a veces un poco más difícil de ver es el de aquí para acá. Pero con la idea de que dy, dx, dt todos son números, entonces aquí puedo dividir dy en dx y dejarlo él todo dividido entre dt. Y entonces el otro dt me queda afuera y me quedaría dx en dt. Esa tal vez sería la parte más difícil. Y a eso pues le podemos poner que es la segunda derivada. Así, si quisiéramos la tercera derivada, recuerden que estamos en el tema de derivadas de orden superior. Ya tenemos la segunda, ahora vamos a encontrar la tercera. Esta no va a ser más que la derivada de la segunda derivada. Y eso dividido en este caso por dx. Pero como necesitamos en términos de t, entonces nos va a quedar la derivada de la segunda derivada con respecto de x en dt dividido dentro de dx en dt. Vea que eso se llega básicamente usando este concepto de acá. O sea, derivamos la primera, pero en este caso en lugar de ser la primera, ahora va a ser la segunda. Y de ahí todo lo demás queda igual. Esta sería entonces la tercera derivada. Entonces pongamos ahora un ejemplo. ¿Para qué necesitamos la segunda y tercera derivada? Tal vez ya no se recuerden, pero yo les voy a recordar un tema que nos debiéramos de acordar, y si no, por lo menos tratamos de sacarle el polvo y lo volvemos a traer a nuestros conceptos modernos, ¿no? Y el ejemplo dice lo siguiente. Voy a subir la diapositiva para que nos quede más espacio. El ejemplo dice hallar la pendiente y la concavidad. Ahí es donde viene el concepto. ¿Se recuerda alguien qué es la concavidad? Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, pero ¿cómo se encuentra? De la segunda. Pero está caliente, hijo, sí, decíamos nosotros. Caliente quiere decir que está cerca. Es por el criterio de la segunda derivada, ¿ok? Si la concavidad es positiva, si la segunda derivada es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, entonces es cóncava hacia abajo. Eso quiere decir que una recta tangente a la curva va a quedar arriba. Eso es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia abajo, una recta tangente va a hacer que la curva quede hacia abajo. ¿Y cómo se calcula? Con la segunda derivada. Claro, eso tiene que ser específicamente en un punto, y así lo dice el enunciado del ejemplo. Dice, hallar la pendiente y la concavidad en el punto 3,2. Eso quiere decir que la x vale 3 y la y vale 2. Pero la curva nos la dan de esta forma. Para la curva, 2 puntos, x es igual a 1/4 de t cuadrado menos 4, la y es igual a la raíz cuadrada de t, y nos hacen la observación de que t tiene que ser mayor o a lo sumo igual a 0. Esos son datos del problema. Ahí está todo, nos dieron la curva nos la dieron en forma paramétrica, por lo tanto vamos a tener que aplicar lo que acabamos de aprender, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con el punto 3.2? Simplemente vamos a evaluar. Y al evaluar pues nos va a dar
lo que nosotros necesitemos. Entonces, primero, solución entonces. Nos recordamos que la pendiente que se pone por la letra M no es más que la derivada de Y con respecto de X. Y si eso es cierto, lo que aprendimos el día de hoy, esto va a ser la derivada de Y con respecto de T dividido entre la derivada de X con respecto de T. Tendríamos la derivada de Y, pero la derivada de Y no es más que la raíz de T. Pero con respecto de T dividido dentro de la derivada de X, pero X para nosotros es 1/4 de T cuadrado menos 4. Pero ese también va a estar derivado con respecto de T. Por lo tanto, ese resultado que tengo a mano derecha sigue siendo igual. ¿Y cuál es la derivada de la raíz de T con respecto de T? Recuerde que el exponente es 1/2, entonces nos va a quedar 1/2 de T a la 1/2 menos 1. Así por pasitos, ¿no? Dividido dentro de la derivada de esto. Sacamos la constante que es 1/4 y ahora derivamos T cuadrado. La derivada de T cuadrado es 2 veces T. ¿Cierto o no? Menos la derivada de 4 que sería 0. Al hacer las operaciones respectivas nos va a quedar arriba, nos va a quedar siempre el 1/2 de T a la menos 1/2. Y abajo simplemente me va a quedar también 1/2, pero solo de T. ¿Cierto o no? Los 1/2 pues se cancelan. Y entonces el resultado final de la pendiente sería T. Y aquí pues simplemente hacemos una resta de exponentes, menos 1/2 menos 1. Para concluir que T es igual a menos 3/2. Por lo tanto concluimos, esto es bueno que usted lo vaya haciendo para que no se le olvide. Como hicimos tantas igualdades, nuestra conclusión ¿cuál es? Que la pendiente, que es la derivada de Y con respecto de X, nos quedó que es igual a T a la menos 3/2. Esa es la pendiente, pero esa pendiente es para cualquier punto. Como nosotros nos piden un punto específico que es 3,2, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo calculamos en un ratito. Ya tenemos la pendiente. Para poder encontrar la concavidad, vamos a necesitar, para la concavidad, vamos a necesitar el criterio de la segunda derivada. Por lo tanto, vamos a tratar de encontrar la segunda derivada de Y con respecto de X 2 veces. Ya lo vimos arriba, esto va a ser la derivada de dy en dx, pero con respecto de t. Y la vamos a dividir dentro de dx en dt. Si sustituimos valores, sabemos que la derivada de y con respecto de x está aquí arribita, esto o esto. Entonces yo vengo y pongo, bueno, voy a encontrar la derivada, y en lugar de poner la derivada de y con respecto de x, voy a poner t a la menos 3/2. Ahorita conténtense en llenar todo y después hace todas las derivadas. Y la derivada de x con respecto de t ya la habíamos calculado.
la derivada de x con respecto del tiempo, que es lo que está en el denominador, ¿cierto? Que era la derivada de 1/4 de t cuadrado menos 4. Lo derivamos, nos quedó aquí, básicamente nos queda 1/2 de t. ¿Es correcto? Y lo sustituimos y ponemos 1/2 de t. No es complicado esto porque ahora solo derivamos t a la menos 3 medios. Recordando que el exponente baja menos 3 medios por t a la menos 3 medios, pero le vamos a restar 1 porque es derivada. Y todo eso dividido dentro de 1/2 de t. Primero el signo va a ser negativo. Estamos cancelando los números, el 2 con el 2, me queda menos 3. La t de arriba me quedaría menos 3 medios menos 1, sería ¿cuánto? Menos 5 medios, ¿es correcto? Y abajo nos queda solamente t. Ahí tendríamos que hacer leyes de exponentes, se nos va a quedar menos 3 por t a la menos 5 medios menos 1 otra vez, para llegar a un valor final de menos 3 por t a la menos 7 medios. Entonces, concluyamos, conclusiones de la segunda derivada y de la primera, para tener ahí los valores. Teníamos que la derivada de y con respecto de x era igual a t a la menos 3 medios. Y ahorita en este momento hemos encontrado que la segunda derivada de y con respecto a x 2 veces nos dio que es menos 3 por t a la menos 7 medios. Con la primera vamos a trabajar para encontrar la pendiente. Entonces podemos escribir la pendiente de la curva en el punto que nos dieron, que el punto era el punto 3,2, si no mal recuerdo, aquí está, a mano derecha, 3,2. Entonces vamos a calcular en el punto 3,2. Hay una forma de escribir esto simbólicamente, se dice la derivada de y con respecto de x, un palito evaluado en el punto 3,2. Pero para eso necesitamos averiguar cuánto vale x. O cuánto vale, más bien dicho, t, porque x cuánto valía. X si nos lo dieron, 1/4 de t cuadrado menos 4, ¿cierto? Es 1/4 de t cuadrado menos 4. Eso era la x, ¿cierto? Entonces, como la x decimos, podemos igualar. 3 es igual a 1/4 de t cuadrado menos 4. Con eso lo que vamos a hacer es encontrar el valor de t y ya nos vamos a regresar acá para evaluar, pero para t igual al valor que nos queda aquí abajo. Si multiplicamos todo por 4 nos quedaría 3 por 4 es igual a t cuadrado menos 4. Pero 3 por 4 es 12, más 4 es igual a t cuadrado. Pero 12 más 4 es 16, igual a t cuadrado. Por lo tanto, t puede tomar los valores de más menos 4. Pero nosotros nos vamos a quedar con el valor positivo. ¿Por qué nos vamos a quedar con valor positivo? Porque me gustan más los positivos. Porque es mejor no hacernos bolas y trabajar con signos positivos. Ninguna de esas razones es justificable. La única razón justificable es que nos dieron un intervalo para t. Decía que t tenía que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, nos quedamos con t igual a 4, positivo, como está marcado ahí con el amarillo. Entonces, la pendiente
la pendiente es la derivada de y con respecto de x, pero evaluada para t igual a más 4. Porque recuerde que la derivada de y con respecto de x la teníamos aquí arriba y decíamos que era t a la menos 3 medios. Entonces va a ser igual a 4 a la menos 3 medios. Algebraicamente esto es muy fácil porque el 1 medio es raíz y la raíz de 4 es 2. Por lo tanto me va a quedar solamente 2 elevado a la menos 3. Y eso va a ser igual a 1 sobre 2 a la 3 para llegar al valor final de 1 sobre 8. O sea que la derivada de y con respecto de x nos dio que es igual a 1/8. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con eso hemos terminado el primer inciso, que era que encontráramos la pendiente. Vea que esa pendiente significa que para un cambio en la y, vamos a tener 8 cambios en la x. Eso quiere decir 1/8. O sea que la curva va a ser la recta va a ser bastante plana, o sea, casi horizontal, ¿no? O sea, 1 sobre 8 es un número muy pequeño. Pero pasemos ahora para el cálculo de la segunda derivada. Para la segunda derivada sabíamos que la segunda derivada de y con respecto de x, también ya habíamos llegado a una expresión. Está acá. Dice que es menos 3 por t a la menos 7 medios. Vamos a usar el mismo valor de t. Para t igual a más 4. Esto va a ser entonces igual a menos 3 por t, que sería 4 a la menos 7 medios. Si cancelamos otra vez la raíz, nos va a quedar menos 3 por 2 a la menos 7. Por lo tanto, la segunda derivada de y con respecto de x va a ser igual a menos 3 y 2 a la 7 sería 128 abajo. Pero este número resulta que es menor que 0. Lo que estamos diciendo es que la segunda derivada es negativa. Y si el criterio de la segunda derivada nos dice que es negativa, por lo tanto la conclusión es que es cóncava hacia abajo. Esquemáticamente diríamos que si esta fuera la curva, supongamos que esta fuera la curva, entonces vamos a tener una recta tangente con pendiente 1/8 de esta forma. Claro, habría que hacer una gráfica más exacta, pero la idea sería esa. Tendríamos la curva o la recta tangente que nosotros queremos, ya calculamos su pendiente, que por cierto es positiva, y entonces la curva va a quedar abajo. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora lo vamos a hacer entonces en GeoGebra, porque GeoGebra nos ayuda mucho para este tipo de problemas. Pero la idea de nosotros ya la tenemos, no necesitaríamos GeoGebra realmente, pero lo vamos a ponerlo más sólido. Ok. Vamos entonces a definir una curva. No le va a poner C, sino le va a poner A, porque puede hacer que C me dé problema. Entonces, cuando voy a la entrada, le pongo la letra A.
Esa va a ser la curva, la cual va a estar definida como es igual a quién. A ver quién me ayuda. ¿Qué tenemos que poner? Si vamos a hacer la curva, eso ya lo vimos. Se escribía la palabra curva. Y cuando íbamos a ir en la tercera letra, o sea, CUR, nos va a dar aquí varias opciones. Nosotros agarramos la primera y la seleccionamos. Entonces necesitamos la primera expresión. ¿Quién es la primera expresión? Bueno, siempre la primera expresión va a ser X. La segunda expresión va a ser Y. Y si fuera de 3, la tercera sería Z. Pero aquí estamos solo con 2. Por suerte, todavía estamos con 2. ¿Ah? Dentro de un rato ya vamos a caer con 3. Entonces, la primera, ¿cómo es? La primera debiera de ser 1 dividido entre 4. 1 dividido entre 4 que me da un cuarto. ¿Cierto? ¿Qué más decía? Paréntesis. T cuadrado. ABC y buscamos la T. Y nos regresamos a números y le decimos que la queremos al cuadrado. Y ahí ya estuvo T cuadrado. Ahora eso hay que restarle 4 unidades. Y con eso se termina la X. ¿Es cierto, sí o no? Correcto que sí. Nos pasamos después de la coma y escribimos la siguiente expresión. La siguiente expresión era solo la raíz de T. Esa era la Y. Entonces le ponemos la raíz. Y ahí le metemos en letras la T. Voy a borrar ahí porque no sé por qué no me... Ahí, raíz de T era. Ya está borrando hasta la T. ¿Y quién es nuestro parámetro? ¿Quién es nuestro parámetro? T. ¿Y dónde vamos a poner el valor inicial? Bueno, eso lo escogemos nosotros. Y el valor definitivamente, el más pequeño, es 0. Y el valor final, pues podemos poner cualquier número. Yo voy a poner, digamos que 10. Puede ser cualquier número. Al darle un enter, ya la gráfica ya la hizo ella. ¿Estamos bien? Y ahora vamos a escoger en esa curva, esa es la curva que nos dieron. Ya la gráfica, esa hágalo usted a mano, como lo que tuvo que haber hecho en el examen corto de hoy. Exactamente igual. Tenía que darle valores a T, aquí era fácil, le pudimos haber dado, yo puse de 0 a 10, pero le pude haber dado de 0 a 4, algo así. En el examen creo que sí le decía de qué valores, entre qué valores. Ese era más fácil. Vamos a dibujar el punto A. Igual, y el punto que nos dieron. Y era 3,2. Y ahí está señalado que está exactamente en la curva, o sea que es un punto de tangencia. Y la recta no la puedo hacer porque tendría que calcular el parámetro B. Pero aproximadamente la recta, dibujada así a mano alzada, aproximadamente debiera de ser esto. Ahí más o menos. No lo hice bien, pero más o menos. Vamos a grabar esto y le vamos a poner de nombre concavidad. Esta sería una hoja electrónica de cálculo. ¿Ah? También ya tienen de álgebra. Aquí le cambio el nombre, le voy a poner concavidad. Para que usted, si no lo hizo ahorita, lo pueda hacer en su casa despacio y revisa todo lo que yo hice, ¿verdad? Y ahí puede jugar, puede mover y puede hacer lo que usted quiera. ¿Alguna pregunta entonces del problema? Como ven, no es complicado, solo es un poco impresionante que cómo hacer la derivada. Esa es una derivada, se llama explícita, ¿ah? O implícita, ¿no? Vamos a continuar entonces con nuestro tema y lo que vamos a ver en este momento
Ok. Lo que se conoce como longitud de arco. Y aquí es donde empezamos a sufrir con las integrales. Y apenas estamos empezando los puntos, ¿verdad? Eso quiere, usted se tiene que mentalizar de que si no se aprendió las técnicas de integración, aquí va a sufrir. Porque ahí va a ver lo que va a pasar ahorita. Longitud de arco dice, si una curva suave C, voy a quitar un poquito de grueso al marcador azul. Si una curva suave, C está dada por X igual a una función de t y la y también es igual a otra función de t, son paramétricas. Seguimos con el mismo tema, no hemos salido de ahí. Y C no se corta a sí misma. En el intervalo A menor o igual a T y T menor o igual a B. Excepto, eso es puro concepto de curva suave, excepto quizás en los puntos terminales. Quizás en los puntos terminales, coma, entonces la longitud de arco de esa curva C en ese intervalo está dado y ese intervalo está dado por dos puntos y vamos a usar una letra que usa mucho el libro, que es S. S va a ser la longitud de arco y se define como la integral de A hasta B. Recuerde el intervalo que nos dieron para T, A menor o igual que T y T menor o igual que B, la raíz cuadrada de la derivada de X con respecto de T al cuadrado más la derivada de Y también con respecto de T y también al cuadrado por el diferencial de T. Esto se puede escribir un poco más corto como la integral de A a B de la raíz cuadrada de f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado también y todo por el diferencial de t. Entonces sería prudente hacer un ejemplo de una vez. Es más sorprendente la palabra longitud de arco. Como puede ver, es una fórmula muy sencilla en la que nos da, ¿cómo se llama? La expresión que nos dieron. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente: hallar la longitud de arco de la curva
y la curva nos la dan en paramétricas. X es igual a t cuadrado y y es igual a 2t. Si ya comprendió lo que hice o lo que expliqué, es muy fácil. Encuentra la derivada de x con respecto de t, la derivada de y con respecto de t, y entonces nos va a quedar que S, solución entonces. Pero no me han dicho quién es el intervalo. El intervalo está dado para 0 menor o igual que t y t menor o igual que 2. De la solución, el planteo es muy fácil porque nos va a quedar la integral entre 0 y 2, el valor de a y b. Eso sería S, o sea, la longitud de arco, ¿correcto? Y rápidamente, mentalmente, hagamos dx en dt. Nos quedaría la raíz cuadrada de dx en dt. Dx en dt sería 2t elevado al cuadrado. Más dy en dt sería 2 por dt. Solo quería dejar eso para terminar la clase, para que usted ya no tiene como excusas para decir, sí, no es necesario saber técnicas. Ahora encuentre ese integral. Vea que no tiene nada que ver con la longitud de arco. La longitud de arco es una fórmula. Se sustituyen los valores y ahora, ¿qué es lo que viene difícil? Lo que se puede complicar es ese integral. Yo quería dejar la clase aquí. Todavía vamos a ver más temas el día lunes, pero por lo menos usted trate de encontrar ese integral, ¿ya? Si no le encuentra, lo lamento mucho, pero tiene que ir a revisar sus técnicas de integración. ¿Estamos? Ese va a ser todo el medio del asunto. Ve, fácil, longitud de arco es una fórmula, la fórmula me genera una integral, y ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Encontrar la integral. Y si puedo o no puedo, esa va a ser la definición si gana o no gana este curso. A mí no me interesa que ponga la fórmula de longitud de arco. A mí lo que me interesa es que usted haga esa integral. ¿Por qué? Porque quiero un valor. ¿Cuánto vale? 5, 8, 20 pies, ¿cuánto vale? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Les agradezco mucho su atención.